Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, madrugadas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Pues primero que nada, quiero agradecerles por su tiempo. Perdón, tengo varias pantallas, pero ya los miro por acá. Quiero agradecerles por su tiempo de estar en este momento, en este webinario, así que muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, yo sé que tienen muchas cosas por hacer, así que bueno, vamos a arrancar justamente con esta temática que es una guía práctica para aplicar a trabajos o búsqueda de trabajos en Europa. Ahorita está un poquito enfocado a Alemania y Austria, que es justamente nuestro área de expertise. Pero bueno, antes de arrancar, me gustaría saber de qué parte del mundo, en qué país se encuentran en este momento, de qué nacionalidad son, para más o menos saber qué hora es en donde se encuentran ustedes. Así que esto va a ser un poquito dinámico. Y bueno, yo sé que muchos no pueden prender la cámara, si pueden prender la cámara mucho mejor, así los puedo ver en directo. Y los que no, bueno, no hay ningún problema, pero déjenme saber de qué país vienen. México, muy bien. ¿Qué otro país? Bueno, paisano, México, excelente. Venezuela, wow, increíble. Colombia, Bolivia, a ver, ¿de qué otro país vienen? Ecuador, México, vaya, México, paisanos, muy bien, pero bueno, tenemos de diferentes partes de todo el mundo, bueno, de Latinoamérica, Argentina, por ahí leí, creo que también, Bolivia, Ecuador, México, pues genial, muchísimas gracias por estar por acá. Y bueno, acá también tenemos de este lado del charco, obviamente estoy en Austria, en Viena, y también Gerd Stelzel, que es mi colega o partner también en Leon Talents, él se encuentra por acá también desde Austria, pero él está en Klagenfurt. Así que bueno, vamos a arrancar con esta temática, pero antes de arrancar me gustaría saber qué los motivó a entrar a este webinario hoy, qué es lo que los impulsó, curiosidad, ya tienen ustedes como objetivo para el 2026 estar en Europa. ¿Cuál es, si quieren igual comentarlo, desbloquear su micrófono y decirlo, con mucho gusto me encantará conocerlos? Este espacio o esta hora que vamos a tener es para estar en conexión con ustedes. Yo les voy a dar lo más que pueda de mi experiencia y te les voy a comentar un poquito quién soy yo, pero también quiero que se lleven ustedes herramientas prácticas y sobre todo generar esta conexión entre nosotros. Así que me gustaría saber qué fue lo que los motivó a entrar hoy a este webinario. Vamos a ver. Por acá nos dicen, voy a leer, vale, iniciar un bachelor en Austria el próximo año. Qué bonito, ahorita te voy a dar esa sorpresa al final. ¿Alguien más que esté motivado? Bueno, yo les voy a contar un poquito cuál sería mi objetivo, el por qué entré al webinario. Yo le estoy... Ah, bueno, aquí tenemos otro comentario. América Rivas nos comenta explorar oportunidades laborales en Europa. Guillermo nos dice buscar un trabajo de ciberseguridad. Un área súper buscada, Guillermo. Tecnologías de la información en Alemania, Austria, y o buscar una maestría en tecnologías de la información en Europa. Hugo nos comenta trabajar en el área de IT, Machine Learning, AI en Alemania. Excelente. Muchas gracias por compartirlo. Y bueno, yo les comento cuál es mi objetivo, que es justamente ver más talentos latinos en Austria y en Alemania trabajando en su sector en estos países. Entonces, ese es mi objetivo. Así que vamos a arrancar esta ahorita. Muy bien, a ver, Ariel, antes de arrancar con la siguiente parte, Ariel nos dice, me gustaría conseguir trabajo en Europa de ciberseguridad, igual muchísimo trabajo en este sector. Actualmente trabajo en Argentina sobre ciberseguridad. Excelente. Igual si nos quieren seguir dejando sus comentarios, súper bien. Y bueno, aquí creo que tenemos un match entre Guillermo y Ariel, que ambos son en ciberseguridad. Natalia,
Mi objetivo siempre ha sido trabajar en Alemania. Hace rato estudio alemán, excelente. Y este año me enamoré en Austria, así que ahora estoy determinada a conseguir trabajo en UX Product Design allá. Qué lindo, qué hermoso, los austriacos son muy lindos, ¿no? En general me encantan estas historias de amor también. Entonces, hermoso, hermoso, Natalia. Pues bueno, si quieren pueden ir seguir dejando sus comentarios por ahí en el webinar, pero voy a arrancar. Bueno, Fernando nos comenta desarrollarme profesionalmente como ingeniero de software en Alemania, Austria o Suiza y conocer cuáles son las oportunidades postulándome desde acá, ya que cuento con pasaporte europeo y saber cuáles son mis posibilidades. Excelente. Muchas gracias. Todo esto es una información que me sirve también a mí y al equipo de Leon Talents para obviamente guiarlos en el proceso, ¿no? Y bueno, antes de comenzar, les cuento un poquito de quién soy yo y quién es Leon Talents. Pues bueno, no sé si pueden ver aquí mi mouse, pero en la foto del centro es justamente cuando llegué a la Universidad de Carinthia University of Applied Science. Fue mi primer día justamente de estudios y fue una experiencia muy bonita porque como pueden ver en la foto habían colegas de todas partes del mundo, ¿no? De otros colegas de México, de España, de India, Kazajistán, Uzbekistán, Brasil, Portugal, de todas partes del mundo, ¿no? Y la verdad es que fue muy lindo, pero antes de llegar a Austria, yo había a mí me había gustado, yo quería también viajar por el mundo y explorar mis diferentes posibilidades profesionales y ya había ido alguna vez a Chile, creo que esto lo he contado en otros webinarios, y en Chile cometí todos los errores posibles, sabidos y por haber que puede hacer alguien que quiere emigrar profesionalmente, lo cual se tradujo en pérdida de tiempo, de dinero, me frustré también, ¿no? Pero bueno, tomé esa experiencia negativa y con toda esa experiencia lo convertí en una estrategia para otra vez migrar de manera profesional, pero esta vez a Austria. Y aquí fue cuando lo logré justamente, que llegué a la universidad, estaba muy feliz. Los últimos, después, bueno, viví muchísimas experiencias, que fue justamente como yo llegué hablando inglés, no hablaba alemán, quizás muchos se identificaran con esto. Me costó inicialmente encontrar trabajo en mi sector, a pesar de que yo vengo también del sector de tecnologías de la información, ¿no? Y bueno, pasé por diferentes etapas, que fue desde trabajar en sectores que no me correspondían, por ejemplo, fui niñera, inclusive me tocó lavar baños, fui mesera, bueno, pasé por una serie de muchas etapas y posteriormente me esforcé muchísimo en aprender el alemán, lo logré y después pude entrar a trabajar en mi sector en tecnologías de la información y ahí generé 6, 7 años de experiencia, ¿no? En el sector de los drones y la inteligencia artificial. Pero bueno, esto lo cuento ahorita, pero fueron años, ¿no? Y también fueron mucho proceso de frustración, de trabajar, de hacer muchas cosas, ¿no? Así que por eso mismo, creo que, bueno, y a mí me gustan mucho las redes sociales. En ese tiempo yo tenía un podcast que se llamaba Latinómadas, Latinos Nómadas, ¿no? Y se me acercaban muchos talentos a preguntarme cómo fue que lo hice y demás. Y bueno, había generado programas de mentoría, ayudé a muchos talentos en el proceso, pero con esta experiencia que había generado como mentora, más todo en el mercado laboral, decidí que quería hacer esto más profesional y además porque a mí me tocó ver a muchos latinos aquí en Austria y en Alemania que vivían situaciones muy similares de que tenían carreras profesionales increíbles, pero terminaban trabajando en otras cosas, ¿no? Repartidores, no sé, no es que sean malas profesiones, por supuesto que no, pero ellos tenían otra formación académica, ¿no? Entonces, para mí era importante poder dignificar las profesiones de estos profesionales y sobre todo que el talento no se perdiera, ¿no? Entonces, en el último año, como pueden ver en las fotos, he trabajado y hemos trabajado en el equipo de Leon Talents, específicamente con Gert, que ahorita está también conectado muchísimo, en sobre todo difundir por qué los profesionales de Latinoamérica son un match excelente para Europa,
porque tenemos la calidad educativa, tenemos también experiencia profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver, he tenido la oportunidad de presentar en diferentes foros, hemos ganado diferentes premios y bueno, esto creo que nos ha ayudado poco a poco a darle más la difusión de, ¿cómo se llama? De por qué el talento latino es tan, podría ser tan valioso para Europa, ¿no? Y bueno, ese es un poquito de mí, entonces así nació León Talents con la idea de poder apoyar realmente a los latinos en Europa. Y nos estamos enfocando, bueno, aquí solo tengo 3 países de Latinoamérica, pero no excluimos a nadie de Latinoamérica. Y actualmente nos estamos enfocando principalmente a Alemania y Austria. Ay, perdón. Y justamente porque, bueno, Alemania y Austria tienen un déficit de profesionales altamente cualificados, pero no solo altamente cualificados, sino en muchos sectores, por ejemplo, en estilistas o, por ejemplo, personas que trabajan el vidrio, por ejemplo, los que trabajan la madera y demás. Y este fenómeno no solo pasa en Alemania y en Austria, sino que es un fenómeno que se está extendiendo en toda la Unión Europea, ¿no? Italia ahorita tiene esta situación, hay muy pocas excepciones, España, Portugal quizás podrían ser algunas excepciones, pero en general toda Europa está pasando por este fenómeno, ¿no? Entonces, fue ahí donde nació Leon Talents, de poder conectar a profesionales que ustedes me acaban de contar, ¿no? Que es su sueño, que llevan varios años viendo cómo pueden desarrollarse profesionalmente, que están aprendiendo alemán, que por cuestiones del amor inclusive, ¿no? Entonces, esto mismo fue lo que me motivó a decir, sí, necesitamos conectar nuestros continentes de una forma fácil, rápida y segura, ¿no? Para, tanto para las empresas como para los talentos. Entonces, ese es el objetivo de Leon Talents. Y bueno, ay, perdón, ay, perdón, es que eh, y bueno, como pueden ver, este no es nuestro equipo, pero más bien son todas las instituciones que actualmente ya están trabajando con nosotros o que nos respaldan de alguna u otra manera. En México, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional, Tecnológico de Monterrey, contamos con el apoyo de Saloa Language, también la Embajada de México en Alemania, tenemos vinculación, A plus B, que es justamente un networking de empresas y de startups en Austria, el Wirtschaftskammer Österreich, que es justamente la Cámara de Comercio en Austria, Lakeside Park, que es un parque tecnológico, Bildungszentrum, que es el centro de incubación de startups. Entonces, ellos son un poco los que nos respaldan, ¿no? Y bueno, antes de que empieces a estornudar 1 millón de veces, me gustaría saber un poquito, si me quieren contar, antes de seguirlo y no aburrirlos, cuál es su nombre, cuál es su profesión. No, lo de la aceleradora, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la expectativa que tienen ahorita de este webinario? ¿Con qué les gustaría salirse? O cuando termine esta hora, ¿qué les gustaría aprender, ¿no? Entonces, si les gustaría contarme un poquito, estaría genial. Y también cuánto tiempo llevan en la comunidad, eso estaría genial, saber si ya son miembros que tienen bastante tiempo en la comunidad o apenas se han unido a la comunidad, ¿no? Entonces, me gustaría si me cuenten, porque ya les conté un poquito de mí y de Leon Talents, ahora me pueden contar un poquito de ustedes si gustan. Y mientras tanto, eh, yo puedo avanzar en lo que ustedes me escriben un poquito. Ah, ¿quieres que te escriban? Buenas tardes, Karen. Sí, buenas Buenas tardes. noches. Buenas noches, Fernando. Sí, cuéntame, cuéntame. Bueno, básicamente ya tengo más de un año en la comunidad. Eh, Ujú, Actualmente estoy como administrador de la comunidad de León Talents en WhatsApp, ¿no? Pero sí, pues ahí echándole ganas con este tema de la migración. Y bueno, básicamente soy ingeniero informático y lo que me motiva a emigrar es por un tema de crecimiento profesional y personal, básicamente, ¿no? Creo que la gran mayoría esperamos tener esas ganas de superación personal, ¿no? ujú, Eso es lo que me motivó hace más de un año ya, que estoy con ustedes.
a ser parte de la comunidad. Sí, Muchas, sí, muchas gracias Fernando por compartir y muchas gracias también por apoyarnos como community manager. Creo que estás haciendo un excelente trabajo y bueno, creo que muchos de los talentos te agradecen todos los recursos que compartes. Así que sí, yo creo que todos tenemos algo en común, que es justamente que buscamos desarrollarnos profesionalmente, ¿no? Entonces, eso está, la verdad es que me encanta haberlo escuchado. Y me pueden dar un minuto porque mi nariz me creo que voy a empezar a estornudar, así que denme un segundito, vengo un momentito. Si quieren sí, pueden no te escribirme preocupes. los demás porque si no me está haciendo cosquillas la nariz. Un momentito. Ahora sí, disculpen. Pues pasamos ahora a la parte más importante y justo yo les preguntaba, bueno, ya nos escribió Guillermo, está genial. Y es nombre Guillermo Leonardo, profesión consultor de ciberseguridad, continuidad de negocio y protección de datos. Mi motivación de emigrar de manera profesional a Europa es tener un mayor impacto en la industria de tecnología de la información, tener la oportunidad de innovar en productos y servicios con alcance global, enfrentar nuevos retos y mejorar mi nivel de vida. Gracias. Valse Valeria, estudié animación 3D en Bélgica. Ahora estoy buscando una segunda carrera que me permita tener oportunidades en Austria. Excelente, Val. Gracias. Pueden seguirnos escribiendo si quieren en lo que pasa la siguiente parte. Y justo como saben, este webinar se trata de pasos prácticos para que ustedes puedan migrar a Europa. Y muchos, o casi todas las empresas, o casi todos los eh, las agencias o inclusive plataformas se enfocan meramente a hacer el match del trabajo con o hacer el visado, ¿no? Y darles los pasos que necesitan para el visado y ya está, ¿no? Pero esto es demasiado superficial y ahorita van a ver por qué, ¿no? Nosotros en Leon Talents, como les comenté, cuando yo me fui a Chile, les dije que hice todos los errores habidos y por haber, y el primer error fue no tener, y por eso les estoy preguntando ahorita cuál es su motivación, por qué lo están haciendo. Muchos de los talentos desconocen el por qué están haciendo este proceso. Migrar a otro país incluye una serie de retos, ¿no? Y un proceso de resiliencia, ¿no? Esto, como comentan, no es un sprint, es un maratón. Entonces, ustedes tienen que estar preparados tanto burocráticamente, saber cuáles son los pasos que van a seguir, también cómo aplicar a los trabajos, también cómo prepararse para una entrevista de trabajo. Tienen que saber todo eso, pero la realidad, y por eso estoy aquí, es comentarles que tienen que también estar preparados para todo el reto emocional que conlleva quizás algunos nos, a lo mejor una espera larga o mediana, dependiendo, o por ejemplo el simple hecho de tener que aprender otro idioma o mejorar su inglés. Entonces, todo eso conlleva una serie de pasos que ustedes tienen que estar conscientes y la mejor forma realmente de trabajar esto es tener desde el inicio lo más claro cuál es tu por qué. ¿Por qué quieres migrar profesionalmente a Europa? Porque ya después el cómo y el qué, que es la estrategia y los pasos concretos, los vas a poder saber. Pero el por qué es fundamental, porque si no, esto va a hacer que a la mitad del camino quizás ya no sigas con el proceso, ¿no? Porque te cansas, porque a lo mejor pasa algo, lo que sea. Entonces, tener bien claro tu por qué, y por eso lo estoy preguntando varias veces, es muy importante para que cada día de verdad que te levantes, ¿no? Es más, desde diciembre no esperen a enero del 2026, sino desde saliendo de este webinario, escribas tu por qué quiero irme a Alemania o a Austria o a Europa o el país a donde ustedes quieran o el objetivo que ustedes se propongan, porque quiero mejorar mi calidad de vida, porque quiero impactar en el sector de tecnologías de la información, porque quiero desarrollarme profesionalmente. Todos esos por qué, escríbanlo y péguenlo en su pared de verdad, para que lo tengan siempre muy claro y que sea su brújula que los guíe todos los días y que cada vez que se paren y entren a su clase de alemán, de francés, de italiano, de inglés,
sepan por qué lo están haciendo ese día, ¿no? Entonces, el por qué es muy importante, ¿no? Eh, Nos comentaba Ariel, mi nombre es, creo que Ariel ya te leí, ¿verdad? Bueno, Hugo nos comenta, mi nombre es Hugo, soy ingeniero en mecatrónica, pero tengo experiencia de años en modelos de inteligencia artificial y machine learning. Llevo unos meses en la comunidad y me motiva a desarrollarme de manera profesional en esta misma área, sobre todo en Alemania. Me gusta la cultura y también el idioma. Actualmente tengo un nivel B2 y tengo muchas ganas de desarrollarme también en el idioma. Excelente, Hugo. Va súper bien con el idioma sobre todo, ¿no? Y bueno, ¿por qué les comentaba esto también de que por una parte ustedes van a tener que ir avanzando en el proceso, que el visado, que la búsqueda de trabajo, no sé, que la entrevista, etcétera, etcétera, que emigrar, ¿no? Que buscar un nuevo departamento, pero el hecho principal del por qué siempre les hacemos este coaching profesional es porque hay hechos y el 50% de los profesionales que migran a Alemania y Austria, que ya pasaron por todo este proceso que les comenté, se regresan en menos de 3 años, ¿no? O esa parte del 50% no está trabajando en su sector, que a lo mejor pueden tener, que pueden ser físicos, que pueden ser matemáticos, que pueden ser ingenieros industriales, etcétera, y están trabajando quizás en otro sector que no fue lo que estudiaron, ¿no? Entonces, es por esto, puede ser por muchas cuestiones. Una parte puede ser, por ejemplo, por desconocimiento de los pasos adecuados a seguir, pero otra puede ser, por ejemplo, que no tenías muy claro cuál es tu por qué, ¿no? Y es en lo que hacemos nosotros mucho énfasis, de hacer un trabajo no solo de los documentos y los pasos, sino algo más profundo, de desarrollar una estrategia clara de cómo puedes hacerlo, ¿no? Entonces, por eso siempre decimos que tener una elección consciente y alineada con tus objetivos es lo que te va a ayudar a que realmente cuando llegues al país y que hayas pasado todos los procesos que tienes que pasar, lo hagas de manera clara, inteligente, consistente, ¿no? Porque lo que yo he visto también es muchas personas que llegaron a un trabajo y les encanta el trabajo, pero no les gusta la ciudad. O les encanta la ciudad, pero no les gusta el trabajo, ¿no? Porque también tomen en cuenta esto, ¿no? Desarrollarse como profesional de tecnologías de la información es de una cierta manera en Argentina, que a lo mejor es diferente en Múnich o en Berlín o quizás en Viena, ¿no? Porque las ciudades son diferentes, ¿no? Berlín es una ciudad más dinámica, más cosmopolita, y luego si preguntas, por ejemplo, Stuttgart, es una ciudad quizás más estudiantil, entonces las dinámicas son diferentes, ¿no? ¿Y en qué ciudad eres más compatible tú? Entonces, realmente tener un conocimiento tuyo de quién soy yo y qué es lo que quiero profesionalmente para que después la ciudad y el trabajo que voy a elegir sean compatibles con lo que realmente estoy buscando, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Y bueno, me gusta esta parte como de coaching, o me gusta verme como un poco mentora del camino que yo ya tomé, poderlos guiar en el proceso, ¿no? Con la experiencia en la que ya tengo, ¿no? Y solo, por ejemplo, para hablar un poquito, muchos se enfocan, por ejemplo, a Alemania, que digamos es un país muy conocido, que ha hecho, digamos, más marketing que muchos países de Europa, ¿no? Y aquí solo tengo Alemania y Austria, ¿no? Pero también hay muchas opciones muy interesantes. Eslovaquia, Portugal, ahorita también es muy interesante. Italia, justamente este año está volviendo a abrir las puertas a la inmigración profesional. Entonces, es también como preguntarme a dónde me gustaría vivir, ¿no? Y qué me puede ofrecer también cada país. Por una parte es entender yo qué le puedo ofrecer al país, pero por otra parte, qué es lo que me puede ofrecer el país a mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si buscas más oportunidades y variedades de empresa, comparando Alemania y Austria, obviamente Alemania va a tener más opciones que te va a poder presentar porque es un país más grande, ¿no? En cambio, por ejemplo, Austria tiene procesos migratorios más claros y sencillos que Alemania. ¿Eso en qué se traduce? Que hay un poquito menos de burocracia para entrar a Austria y que puede ser el proceso un poco más fácil, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, Austria en este momento tiene un poquito más de calidad de vida y estabilidad en general, ¿no? Alemania está pasando por
un proceso de transición interesante, ¿no? En los últimos años. Es por eso que está teniendo como una transformación profunda y eso genera que otros países como Austria quizás sean un poquito más estables en este momento, ¿no? Eh, Voy a ir leyendo los comentarios. En lo que ahorita paso a la siguiente parte. Hola, soy Itzel, soy ingeniera en robótica industrial y he trabajado en el rubro de la automatización y trabajo con muchos proveedores alemanes y he visitado sus sites. Quiero migrar a Alemania para traer un desarrollo profesional. Apenas empezaré con el alemán y sí me gustaría saber las opciones laborales con solo inglés. Excelente. Natalia nos dice, yo pensaba que los procesos en Austria eran más burocráticos. No, 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 no. En Alemania son más burocráticos. Es muy curioso que es un país más grande y es un país centralizado. Entonces eso genera que haya un poquito más de burocracia, ¿no? En cuanto al visado. En cuanto a otros procesos, bueno, ya es diferente, pero en cuestión del visado, Alemania es un poquito más eh, sí, es un país centralizado, entonces tienen que pasar muchos Bundesländer justamente a ese centro y hay muchas instituciones y demás. Entonces, esa es una realidad, ¿no? Que hay que tomar en cuenta, ¿no? También Alemania, por ejemplo, el ecosistema tech es más grande y diverso, obviamente, entonces van a tener más oportunidad de poder elegir en diferentes puestos de trabajo y empresas, ¿no? Eh, y en Alemania hay un poquito más de posibilidades de encontrar trabajos en inglés sin tener que hablar alemán, sobre todo en otras carreras, por ejemplo, en ingenierías mecánicas, eléctricas y demás. Entonces, hay ciertas diferencias fundamentales, ¿no? Obviamente después que hay que ir a la parte más profunda de los países, por ejemplo, la cuestión de retiros, qué diferencias me ofrece Alemania y Austria. Por ejemplo, como extranjero, si yo me traigo todo mi sistema de pensión de Bolivia, Alemania, ¿cuáles son las diferencias entre Alemania y Austria, ¿no? Eh, si yo quiero tener una familia, ¿cuáles son las ventajas también? Por ejemplo, solo para que sepan diferencias fundamentales, en Austria hay 14 salarios al año, es decir, que te pagan tu aguinaldo en diciembre y te dan un aguinaldo en verano, ¿no? Entonces tienes 14 salarios. Mientras que en Alemania no es obligatorio, tampoco el aguinaldo, por lo general sí te dan un aguinaldo, pero va a depender mucho de la empresa. Entonces, son diferencias eh, que se pueden ir viendo con el tiempo, ¿no? Y ver qué país te ofrece la calidad de vida que quieres, ¿no? Por ejemplo, en Alemania sí te ofrecen más, todo más tech, hay más empresas y demás, pero en Austria, por ejemplo, lo que se valora mucho es el work-life balance. Entonces, realmente hay mucho, puedes disfrutar más tiempo con tu familia, ¿no? Pero si, por ejemplo, te quieres desarrollar profesionalmente y ser el mejor en ciberseguridad, bueno, quizás Alemania te puede ofrecer eso, ¿no? Pero si tú quieres, si tú lo único que buscas es estabilidad, calidad de vida, calma y demás, Austria te lo podría ofrecer, ¿no? Entonces, cada país te ofrece cosas diferentes y es muy importante que tengas en cuenta primero qué es lo que quiero yo para después saber qué país me ofrece lo que yo necesito más, ¿no? Fernando dice, estoy en la comunidad desde enero, si no me equivoco, entré luego del Deutsche Fest. Ah, sí, el Deutsche Fest fue creo que en marzo o en abril, ¿no? Ujú. Excelente. Pues bueno, y también entonces la primera parte que ya comentamos, esto es una horita, estamos haciéndolo como muy express, pero la primera parte o la primera recomendación es que ustedes tengan muy claro cuál es mi porqué de migración profesional, que ya lo vimos, y después de que ya tienes tú muy claro ese porqué, que puedas brincar a los países a profundidad, a Alemania y Austria, y ver qué ofrecen esos países y qué país se alinea mejor contigo. Y una vez que veas qué país se alinea mejor contigo, ver qué ciudad se alinea mejor contigo, ¿no? Como les comentaba, no es lo mismo vivir en Berlín que vivir en Viena. Viena es una ciudad, por ejemplo, más artística en el sentido que es la capital de la música clásica, ¿no? Entonces, si te gustan los museos, la música clásica, los conciertos, los palacios, un poquito más como elegantón y todo esto,
bien es excelente, pero por ejemplo, si a ti te gusta más el dinamismo, el mundo tech, ver todas las startups que están ahorita generándose, Berlín quizás es más atractivo, ¿no? Si te gusta, por ejemplo, esquiar o el deporte, quizás Innsbruck sería más interesante para ti. Estarías casi todo el tiempo en contacto con la naturaleza, con las montañas y demás. Entonces, además de elegir el país, después me iría a lo micro. ¿Qué me puede ofrecer cada ciudad? Inclusive, por ejemplo, comentaban aquí que eran diseñadoras en 3D, creo que comentó alguien. Bueno, que por ejemplo yo me preguntaría, ¿cuál de estos dos países o tiene, por ejemplo, un ecosistema mayor de diseñadores 3D? ¿No? Por ejemplo, a lo mejor cerca de Italia, no lo sé. Entonces podría ser quizás al sur de Austria o en el mismo Milán, a lo mejor hay más diseñadores en 3D, o en Viena o en Berlín, no lo sé. Entonces también lo empataría en ese sentido. Entonces, resumiendo esta pequeña parte, primero hacer un coaching personal, saber quién soy yo, qué es lo que quiero profesionalmente y segundo, qué país y qué ciudad me pueden ofrecer eso que quiero a nivel profesional. Porque uno de los más grandes errores que he visto es que dicen, ah, yo solo me quiero ir a Europa y llegan a cualquier ciudad. En muchos casos tienen mucha suerte y es excelente, pero en otros llegan a una ciudad que no es compatible contigo, con tu personalidad, porque a lo mejor tú eres alguien más abierto, más extrovertido, más internacional y llegas a una ciudad un poquito más chiquita, más conservadora. Entonces eso va a significar que va a haber más choques, ¿no? Contigo y con esa ciudad. Entonces, por eso, hacer un análisis profundo es importante, no solo a nivel profesional, sino yo qué quiero en mi vida, ¿no? No solo es un trabajo, sino un cambio de vida. Tengan esto en cuenta, ¿no? Entonces, por eso vamos tan profundo y a la raíz, ¿no? Una vez que saben esto, bueno, creo que esto lo hemos visto en el Deutsche Fest, pero se los comento rápido. Es importante saber, bueno, yo como profesional extranjero, también ser como lo más realista posible, en qué sectores o en qué campos profesionales hay más posibilidades de que yo pueda encontrar trabajo laboral en este país, ¿no? Y tratar de alinear mi carrera profesional, mi experiencia en estos sectores profesionales. Por ejemplo, si yo me quisiera dedicar, no sé, a la creación de animes, por decir algo muy, muy rebuscado, bueno, quizás el mejor país para eso sería Japón, ¿no? O bueno, China, creo que Corea del Sur también, no lo sé, pero bueno, sí, eso sería, por ejemplo, a lo mejor allí hay más oportunidades, pero si yo quiero hacerlo quizás en Austria, pues quizás está un poquito más difícil, ¿no? Porque van a haber menos trabajos en ese sector. Entonces, saber cuáles son los sectores con mayor demanda para profesionales internacionales te va a guiar a que tu entrada al país sea más sencillo, ¿no? Ahora, de las carreras más demandadas en Alemania, creo que ahorita casi todos o todos están justamente en estos bloques, pero están los empleos verdes, que son todas las partes de ingenierías, pero no ingeniero ambiental o tratamiento de agua, sino estos empleos verdes van más enfocado a la transición energética, o sea que todos los ingenieros que estén enfocados en la parte de la energía, ¿no? Entonces ahí hay mucho campo, mucho trabajo, inclusive, por ejemplo, para ciberseguridad, especialistas, no sé, de ciberseguridad en campos eólicos, ahí habría mucho empleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que esté relacionado alrededor de la transición energética, ahí van a encontrar mucho, mucho trabajo. También personal asistencial cualificado, que son los cuidadores de personas mayores, ahí también hay mucho trabajo, médicos, ingenieros en general, están siempre muy solicitados, especialistas en tecnologías de la información, científicos también en general y artesanos, ¿no? Entonces están buscando mucho talento en estos sectores. Ahora, las estrellitas lo que significan es el nivel de alemán que se requiere. Por ejemplo, a los cuidadores de personas un poco mayores se requiere un alemán excelente, como médicos también, ¿no? Pero por suerte los ingenieros y especialistas en tecnologías de la información es aceptado con alemán. Ahora, esto es muy importante que lo sepan, que
la cuestión del mercado laboral es una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Y esto también tiene su temporalidad. Hay años donde se solicitan más empleados, hay más trabajos que empleados y viceversa, ¿no? Entonces, dependiendo de este factor, siempre son ciclos, ¿no? Nunca hay un definitivo o un absoluto. Dependiendo del ciclo en el que te encuentres, van a ver que van a haber más trabajos donde solo se requiere alemán y otros donde se requieren más, donde están más abiertos al inglés, ¿no? Entonces, ahorita, este 2025, hemos pasado por una etapa donde se ha solicitado más alemán en general, ¿no? Pero se está viendo ya ahorita una transición en la que se está flexibilizando nuevamente al inglés. Entonces, son temporadas, ¿no? Hay que esperar un poquito para que nuevamente se abran al inglés, pero ya está avanzando bastante bien. Y también lo que tienen que tomar en cuenta, que Alemania, si bien es un país grande con muchas oportunidades y demás, tiene también una cuestión que es un país altamente competitivo, ¿no? Muchos profesionales de todas partes del mundo, de Japón, de China, de Italia, de Latinoamérica, de África, de Asia, de todas partes del mundo, quieren llegar a Alemania. Entonces, esto significa que a ti como profesional te solicitan que tengas un cierto grado de excelencia, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser que tienes que ser el número uno en ciberseguridad o algo por el estilo, pero sí que desarrolles tus skills, ¿no? La combinación de skills que estés trabajando que sean adecuadas, ¿no? Y ahorita lo que ellos están buscando mucho y que creo que lo compartí una vez en la comunidad es que están evaluando no el match por cualificaciones, pero el match por habilidades. Y en este caso las habilidades blandas, por ejemplo, el trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, pensamiento crítico, sobre todo pensamiento crítico, se está viendo muy bien valorado. Entonces, cuando les digo trabajen en excelencia o cuando les doy esta recomendación de las habilidades blandas, es porque en realidad el mercado ahorita lo está exigiendo más, ¿no? Los reclutadores, de hecho, me lo dicen, o en las conferencias de eso se habla, ¿no? De que ahorita se está buscando más profesionales que sí tengan las habilidades técnicas, pero que además de eso las habilidades blandas, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Para ayudarlos, ¿no? En cuanto a Austria, por ejemplo, las carreras que son altamente solicitadas y que ustedes podrían encontrar trabajo más sencillo, aunque no me crean cocineros. Por ejemplo, todos los egresados del Instituto Politécnico Nacional de la carrera de licenciatura en turismo, ellos podrían trabajar como cocineros en Austria porque tienen un título. También los profesionales en tecnologías de la información, ingenieros y técnicos en electrónica, ingenieros y técnicos en metal, ingeniero automotriz y otros técnicos, ¿no? Las otras carreras que ven como comercio, ventas, conductores, apoyo en hostelería y demás, son también carreras altamente solicitadas, pero para profesionales de Latinoamérica es un poco más complicado porque el sistema de visado de Austria y Alemania difiere. Entonces, aquí para Austria tienes que tener un título profesional y, por ejemplo, para comercio y ventas sí que podrías tener un título, no sé, en comercio internacional, pero el nivel de alemán es más elevado, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros hemos colocado en azul estas carreras, porque bajo nuestra experiencia son las carreras en las que ustedes tienen más probabilidad de encontrar trabajos reales en Austria, ¿no? Entonces, cuando decía, tienen que evaluar qué país les ofrece lo que ustedes necesitan. Bueno, si yo soy un ingeniero automotriz, por ejemplo, a lo mejor tanto Austria como Alemania podrían ser dos países que me podrían ofrecer trabajo o tecnologías de la información, también ambos países hay bastante trabajo, entonces no habría problema, ¿no? Si soy, por ejemplo, ingeniero en electrónica, a lo mejor sería más fácil entrar a Austria porque es menos competitivo internacionalmente hablando, en comparación con Alemania, es menos conocido. Y al mismo tiempo, como es una carrera altamente demandada, entonces hay más probabilidad de que me puedan contratar en el sector de la electrónica, ¿no? Entonces son todos estos factores que tengo que ir analizando. Yo veo un poquito eso de la migración internacional como un juego de ajedrez, entonces tengo que ir evaluando todos los factores para ver cuál es el mejor para mí, ¿no? Para mi caso personal.
Ahora, hay un fenómeno, es muy interesante, que es el fenómeno del huevo y la gallina, ¿no? Y es justamente para que me puedan, y esta es una realidad, para que me puedan dar el visado necesito el trabajo y para que pueda tener el trabajo necesito el visado, ¿no? Entonces se vuelve un ciclo, ¿no? De Ouroboros, donde no me contratan porque a lo mejor tengo el trabajo o encuentro un trabajo y me dicen, ¿tienes visado? No, ¿no? Y después quiero ir a solicitar el visado, me dicen, ¿tienes un trabajo? No. Entonces se vuelve esto complicado, ¿no? Pero ¿cómo podemos romper estas barreras? Bueno, el primer paso es conocer cuáles son los tipos de visados a los que sí podría ser yo aceptado. Por ejemplo, para tecnologías de la información, que son los que están la mayoría ahorita en el webinario, hay un visado en Alemania que es justamente tecnologías de la información, requisitos, tener 3 años de experiencia, no necesitas tener título profesional, hablar inglés es más que suficiente y tener el contrato de trabajo. Entonces, con esta información, cuando tú encuentras el trabajo que dices es para mí, puedes acercarte y decir al empleador, yo sé que yo soy candidato para esta visa de trabajo, lo único que requiero es el precontrato, ¿no? Y después de la gestión, si quieren, me puedo hacer cargo yo. Si ustedes hacen eso, le quitan una carga enorme al empleador y quitan esta barrera, básicamente, ¿no? De contratación. Obviamente, bueno, después pueden solicitar apoyo quizás con un especialista o agencia, lo que quieran, pero es muy importante que tengan esto en cuenta, ¿no? Para qué visado ustedes son candidatos y ahí derriban la primera parte, ¿no? Nosotros en León Talents lo que hacemos es, al momento que les compartimos trabajos con los que nosotros trabajamos oficialmente, gestionamos el visado para la empresa, así no hay ninguna barrera de entrada con ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, en dado caso de que ustedes apliquen por su cuenta, es el proceso que pueden hacer, ¿no? Evaluar qué visado sería el más adecuado para ustedes. En cuanto a Austria, el tipo de visado adecuado es Fachkräftemangelberufen, que son las carreras altamente demandadas. Es un sistema de puntos, pero básicamente necesitan 65 puntos y para que ustedes puedan tenerlo, lo que requieren es hablar inglés y tener su título profesional. Lo demás es relativamente fácil de obtener. Los otros puntos te dan puntos por hablar español, por la edad también, si tienes menos de 30 años te dan 5 puntos, si hablas francés te dan otros 2 puntos, etcétera, etcétera. Pero digamos, los puntos más fuertes es que tengas un título profesional por una institución académica, es decir, una universidad, y el precontrato de trabajo, ¿no? También eso es muy importante, que al momento de que si ustedes están aplicando un trabajo, le dejen claro al empleador que uno, ustedes saben qué tipo de visado pueden obtener. Dos, que ustedes se pueden hacer cargo del visado. Y tercero, que lo que los empleadores les van a otorgar o que ustedes necesitan es un precontrato. Es decir, que ese documento no obliga a la empresa a contratarlos definitivamente, sino que solo es un documento que les ayuda a ustedes a gestionar el visado y una vez que ustedes lleguen al país, en ese momento les darán el contrato definitivo firmarán y ahí sí inician las obligaciones para el empleador, ¿no? Entonces, si ustedes les dejan esto bien claro al empleador, le quitan como esta carga, esta responsabilidad o estos miedos y ayudan a que sea más fácil el proceso, ¿no? Hay muchas empresas, muchas instituciones que están trabajando justamente en este dilema del huevo y la gallina. Obviamente nosotros lo comunicamos mucho al gobierno y a los diferentes stakeholders porque es complejo para todos, ¿no? Pero bueno, estas son recomendaciones generales que considero podrían funcionarles, ¿no? Natalia dice, ¿sería bueno comunicar que nosotros podemos gestionar lo de la visa en el CV o la carta de presentación? Buena pregunta, Natalia. En el currículo vitae se puede colocar en la parte de hasta arriba que ustedes son candidatos para el visado tal, ¿no? Road-by-Road-Carte o la visa tal. Eso yo lo pondría en el encabezado, en la sección donde ustedes ponen su nombre, teléfono, nacionalidad, pasaporte y demás. Ahí en ese bloque colocaría, yo te cuento con todos los puntos o cuento con todos los requisitos para la obtención del visado
visado que les corresponda. Eso por una parte, que es una línea bien concreta. Y en la carta de motivación, también ahí lo escribiría, casi en el último parrafito, colocaría, yo soy candidato para la obtención del visado tal, en caso de que ustedes me den la oportunidad de entrar a la entrevista de trabajo, yo me puedo hacer cargo de la gestión del visado con apoyo de ustedes, ¿no? Pues, que me den la documentación que se requiere, pero yo puedo hacer la gestión que se requiere de los siguientes pasos, ¿no? Entonces lo colocaría en ambos. Mauricio dice, una consulta. ¿Existe un template de precontrato? Esto se presenta en la embajada para solicitar la visa, ¿cierto? No existe un template, pero, espero no irme por acá, perdón la cámara, pero sí existen puntos mínimos que tienen que venir en el precontrato. Por ejemplo, lo que tiene que venir es que es un Vernehmliche, es decir, que los contratos estándares en Austria lo que tienen, o en Alemania, es que tú tienes una prueba tienes un periodo de prueba, que son 3 meses. Pero, y eso es normal acá, pero si te van a contratar como extranjero y eso exactamente viene en el contrato, te van a negar el visado. Porque no te pueden dar un visado solo para 3 meses de prueba. Entonces, en el precontrato tiene que venir que no es un Vermehrliche, creo que se dice así, sino que ahorita me corrija Gert. Entonces, eso no puede venir en el contrato. Dos, lo que se hace es también que la institución adecuada va a analizar el salario que te están dando con respecto al salario mínimo, ¿no? Y ver que el salario que te están ofreciendo sí sea competitivo para el mercado laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no existe un template, pero sí existen consideraciones que hay que tomar en cuenta, sobre todo para que uno, el AMS, por ejemplo en Austria, te acepte el contrato y dos, que el visado, la institución del visado, la embajada también te lo acepte, ¿no? Entonces depende de algunos factores en realidad. Exacto, pero bueno, creo que ahorita voy a pasar a eso. Y bueno, como les comentaba, solo es una horita, creo que me voy a pasar un poquito. Si tienen 10, 15 minutos sería excelente, ya casi acabamos. Pero bueno, un punto, y yo lo veo todos los días porque me envían todos los días currículum vitae en LinkedIn, en WhatsApp, en Instagram, recibo muchos currículum vitae, es muy impresionante. Gracias por confiar en nosotros en Leon Talents. Y siempre doy este ejemplo. Si tu currículum vitae se ve así, si bajaste un template de Google, si encontraste una aplicación que te lo hace o lo que sea, si tu currículum vitae se ve así, y debo decirlo que el 99% de los currículos vitae que recibo están mal, de verdad, y por eso siempre hago mucha énfasis en esta parte porque casi ninguno viene con el formato adecuado, ¿no? Solo para decirles un error, por ejemplo, está en un formato muy creativo en este caso. Quizás para España, quizás para Italia sería un formato que podría funcionar, ¿sí? Pero para Austria y Alemania no. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando también de otras culturas, ¿no? Entonces, estos currículos vitae pueden ser muy dinámicos, pueden funcionar para Estados Unidos, para Latinoamérica, inclusive España, Portugal, Italia, inclusive Francia. Pero para Alemania, Austria, Suiza o los países nórdicos, esto tiene falta de estructura, es demasiado creativo y estás haciendo un error que casi todo el mundo comete, que es colocar la carta de motivación junto a su currículum vitae. Casi todos tienen en el encabezado el acerca de mí, el about me, sobre mí, ¿no? Y en realidad esto nunca se coloca en el currículum vitae. Aquí, por ejemplo, en estos currículos vitae me falta información más valiosa. Aquí, por ejemplo, estoy viendo la foto con las estrellitas, está muy dulce, pero esta persona se va a enfocar a ciberseguridad. ¿Qué me quiere reflejar estas estrellitas aquí, por ejemplo, no? Aquí las habilidades, me la está poniendo en barritas, está muy bueno, pero comparado con qué, contrastado con qué, 50% de qué, por ejemplo, ¿no? Aquí me puso una jeringuita, aquí me puso, y es que son este tipo de preguntas críticas, porque los austríacos y alemanes son muy críticos, ¿no? Porque aquí me puso un enfermero o doctor hombre, no un doctor mujer,
¿no? Estas tres estrellitas de aquí, ¿qué me quieren decir? Ah, porque aquí le dejó la estructura del template de Slides Go. Eh, ¿Por qué? ¿No? Y así me puedo ir, ¿no? Language one, Level A. ¿De dónde? Porque aquí tiene una barrita hasta acá y la otra no. ¿Hizo algún certificado? Por ejemplo, aquí, ¿dónde está, no sé, el pasaporte? Nosotros somos candidatos internacionales, hay que colocar más información, ¿no? Les decía el pasaporte, en qué ciudad estás, qué tipo de visado tienes acceso, etcétera, 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 ¿no? Y aquí me estás otorgando mucha información que realmente como reclutador internacional no me va a funcionar, ¿no? Entonces, lamentablemente, y esto es una realidad y es súper complejo para nosotros en Leon Talents, la verdad, es que el 99% de los currículum vitae están mal, ¿no? Me da mucha risa este bonito, Hola, pero ¿Maritza? Sí. hola, Itzel, ¿estás por ahí, Itzel? ¿Nos querías comentar algo? Bueno, creo que a lo mejor No, sorry. Le puse mi micrófono, sorry. no te preocupes, todo bien. Así nos despertamos todos. Perfecto. No, y bueno, ¿por qué es tan importante esto del currículum vitae? Y es el documento que les va a abrir las puertas a ustedes para que los puedan contratar. Digamos que en Latinoamérica nosotros somos un poco más espontáneos y demás, pero los austríacos y los alemanes son muy estructurados en el proceso de selección, ¿no? Pueden utilizar diferentes herramientas, pueden utilizar diferentes metodologías también de evaluación de sus currículum vitae y de los profesionales, pero lo que sí es cierto es que ellos son muy estructurados. ¿Por qué? Porque después, si a ti te contratan, es muy difícil que te despidan. Tienen que tener argumentos muy sólidos del por qué te van a despedir de ese puesto de trabajo. Es por eso que ellos se toman más tiempo para contratar a alguien que sea realmente un match, no solo para el puesto de trabajo, pero que sea un match para el equipo. Por eso les decía de las habilidades blandas, que son muy importantes. Y dos, que sea un match también con la empresa. Si, por ejemplo, tú eres alguien dinámico, a lo mejor eres un match para una startup, quizás, ¿no? Pero quizás eres menos para un corporativo, para un banco, ¿no? Si eres diseñadora en 3D, entonces a lo mejor eres más dinámica, más creativa, a lo mejor tú podrías trabajar en una empresa, no sé, del videojuego, no lo sé, por decir algo, ¿no? Pero si te ponen en un banco, a lo mejor no sería lo más indicado para ti, ¿no? Entonces, todas estas preguntas que yo les estoy haciendo se las hace el reclutador, ¿no? O sea, ven tu currículum vitae y no solo evalúan que tengas las habilidades técnicas, sino ver cómo vas a empatar con el equipo y cómo vas a empatar también con la empresa. Y por ejemplo, por eso si ven un currículum vitae de este estilo, está muy bonito, es muy creativo, funciona en ciertos aspectos, pero van a decir, no, pues a lo mejor es una persona un poco desorganizada, no tiene estructura, no va a ser un match con el equipo, porque a lo mejor el equipo que ellos ya formaron es un equipo de personas que son muy estructurados, que están muy enfocados a resultados, ¿no? A lo mejor está bien, no, pues a lo mejor esta Matilde es una persona muy creativa, pero no creo que sea match con lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, o, por ejemplo, aquí, ¿por qué colocó morado? O sea, el morado es un color muy bonito, pero ¿qué me quiere transmitir con eso? A lo mejor quiere transmitirme un poco más de lujo, más feminidad. Por ejemplo, Jade sería un match para una empresa, no sé, automotriz, ¿no? Entonces todo esto se pregunta, ¿no? O Camila está muy bonita y todo, pero por ejemplo su foto es muy poco profesional, ¿no? Tiene un amarillo, no está utilizando una camisa, la sonrisa es muy bonita, el cabello lo tiene muy pulcro, pero la ropa me está transmitiendo otra cosa. Entonces a lo mejor ella sería quizás un mejor match para marketing, pero quizás yo no la vería como team lead, ¿no? Entonces, todos los aspectos de su currículum vitae, desde su foto, los colores, la estructura, la información, todo transmite información de inmediato y es algo, o sea, el currículum vitae lo van a ver solo en 30 segundos. Entonces, en 30 segundos van a decidir el reclutador o el sistema, ¿no? Que ya ahorita ya hay muchos con AI, si eres un macho o no.
Entonces, es por eso que es muy importante que conozcan cómo funciona el sistema, que el sistema es un sistema es más funciona de esta manera. Primero hay que identificar los keywords, que son las palabras, las habilidades técnicas y blandas mínimas que se requieren para que tú seas un match para ese puesto de trabajo, ¿no? Si eres un match para ese puesto de trabajo, analizaste bien el anuncio de trabajo, viste qué habilidades están buscando y ese 80% de las habilidades que sí tienes las colocas transparentemente en el currículo vitae, porque a veces puede ser, y me pasa, que me cuentan toda su historia de lo que trabajaron y demás, pero no lo veo reflejada en el currículo vitae. O por ejemplo, ustedes saben que son un match para ese puesto de trabajo, pero tienen solo el 20% de las habilidades que se está solicitando en el anuncio. Entonces, por eso son descartados. Tener un profundo análisis de cuáles son las keywords del anuncio de trabajo junto con su currículo vitae es muy importante, ¿no? Y ahorita ya con ChatGPT es muy fácil, ¿no? Colocan el anuncio de trabajo, dame las keywords, ¿no? Y después compararlo con tu currículo vitae y ver cuál es el match que estás haciendo con esas keywords, te va a dar mucha información, ¿no? De hecho, se los dejo de tarea, busquen un puesto de trabajo que les guste en Alemania y hagan ese contraste de su currículo vitae para ver qué porcentaje de match tienen, ¿no? Que les diga ChatGPT, ¿no? Y van a ver que en muchos casos ustedes sí tienen la experiencia, pero no se ve reflejado en el documento. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿no? Que tengan las keywords, pero también que tengan toda la información profesional concreta que se requiere, ¿no? Una vez que ustedes ya, que el reclutador o el sistema dice, sí, tiene el match, tiene toda la información que necesito y demás, ahora sí voy a leer la carta de motivación, porque no van a leer la carta de motivación si ustedes no hicieron un match con el currículo vitae, ¿no? Entonces, en la carta de motivación, ahí sí ustedes me tienen que contar una historia. Ahora con la inteligencia artificial, y eso lo he escuchado mucho de muchos reclutadores, que ya todas las cartas de motivación se parecen, todas son igualitas, ¿no? Entonces, si ven que tú, es como cuando nos copiábamos en la escuela, si ven que tu carta de motivación es la misma que del que también aplicó hace tres otro colega de la India, te van a descartar. Entonces, es muy importante que sí utilicen, por ejemplo, las herramientas, los LLMs para redactar mejor, pero que también sean muy creativos a la hora de redactar su carta de motivación, que escriban el acerca de mí, tu historia profesional, que vayas más a detalle en esa carta de motivación, qué habilidades, qué experiencia profesional, qué estudios tengo yo que les van a ser útiles a ustedes empresa en ese puesto de trabajo en específico y no solo en ese puesto de trabajo, sino a ustedes como empresa. Yo, qué experiencia, qué conocimiento, por ejemplo, me escriben creo que algunos colegas que tienen experiencia trabajando ya con proveedores alemanes, ¿no? Entonces, ese es un super match que yo ya colocaría, ¿no? Por ejemplo, trabajar con empresas internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, todo eso yo lo colocaría, ¿no? De qué es lo que te diferencia a ti de otros profesionales. El hecho de ser de Latinoamérica, ¿no? Y trabajar en equipo, quizás ser muy dinámico y demás, son cosas que te pueden diferenciar quizás de un colega de la India o de África o de otras regiones, ¿no? Entonces, en esta carta de motivación tiene que estar bien, bien, bien redactado eso y sobre todo, y aquí es lo que les decía, tú no solo debes estar alineado al puesto de trabajo, pero también alineado a la empresa, ¿no? Investigar un poco cuáles son los valores de la empresa, cuál es su misión, qué es lo que quieren lograr ellos en 5 años y que se vea reflejado en esa carta que su objetivo profesional va alineado con tu objetivo profesional también a 5 años, ¿no? Alguien escribía que quiere ser líder en ciberseguridad, en tecnologías de la información. Excelente. Ese objetivo profesional puede ser que también se alinee con el objetivo profesional de otra empresa, ¿no? Que también está en ciberseguridad, entonces ya son ustedes un super match, ¿no? Y si de la carta de motivación leen toda tu historia, está bien redactada y demás, y dicen, no, excelente, tiene el match, hace el match con los keywords, el currículum vitae tiene toda la información correcta, pam, la carta de motivación es una persona con experiencia, su historia me ha motivado, profesional, tiene argumentos sólidos, quiero saber más de esta persona, entonces te van a invitar a la entrevista de trabajo.
En la entrevista de trabajo que te van a preguntar o cuál es el objetivo, conocerte más a profundidad, ¿no? Y van a hacer preguntas específicas de tu currículum vitae y de tu carta de motivación. Quizás te pueden hacer unos test, pero en principio es conocerte. Quieren saber, ok, por ejemplo, si en la carta de motivación escribiste, yo quiero ser un líder o especialista en 5 años en el sector de ciberseguridad, que a lo mejor te van a preguntar por qué, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿En qué momento iniciaste? ¿Qué estás haciendo ahorita que te va a llevar ese objetivo a 5 años? ¿No? Van a hacer todo ese tipo de preguntas concretas y por lo general las entrevistas puede ser que sea una, dos o tres y puede dividirse en dos grandes bloques de entrevistas. Una es la entrevista para ver si eres realmente un match con el equipo y con la empresa. Puede ser que, por ejemplo, haya alguien del equipo ahí y que también esté viendo más o menos cómo es tu personalidad, cómo te desenvuelves, tu nivel de inglés o de alemán en caso de que sea necesario. Y puede que exista otro entrevista que sea un poco más técnico, que te hagan preguntas acerca de tecnologías o a lo mejor que tengas algún tipo de evaluación, ¿no? Entonces, más o menos es como funciona. Y bueno, para hacer ya no vamos a entrar a detalle, pero bueno, para escribir un currículum vitae no es como se nos antoje o como en León Talents decidimos que tiene que ser así, sino que existe una metodología, una estructura que ya está dada por el Bundesagentur für Arbeit, que es la agencia de trabajo alemana, y el Arbeitsmarktservice de Österreich, que es el servicio de la búsqueda de empleo en Austria. Entonces, ambas instituciones tienen ya templates, ya tienen información igual de cómo tiene que estar orientado, ¿no? Ahora recuerden que nosotros somos profesionales extranjeros, por lo cual tenemos que tener otras consideraciones, como lo que les decía, de saber qué tipo de visado, dónde lo coloco, qué información extra como profesional extranjero ellos necesitan, ¿no? Algo que creo que les voy a dar de consejo en este momento es que ustedes colóquense en la posición del reclutador. E imagínense que estando en Bolivia, en México o en Argentina, llega un colega, está postulando un colega de la India. ¿Qué preguntas tendrían para ellos? Si tiene visado, en cuántos meses llegaría a Argentina o a Bolivia o a Ecuador, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar reflejado en el proceso de postulación de trabajo. Exactamente. Y bueno, antes, ya casi llegamos al final, antes de comentarles cómo pueden ustedes, bueno, me gustaría, les voy a comentar para mañana, para que puedan hacer sus correcciones en vivo de sus currículos vitae, que va a estar basado en esta metodología. Ahorita se los voy a decir al final cómo lo vamos a hacer, pero bueno, les voy a presentar las sorpresitas que tenemos en León Talents para ustedes. Y bueno, como estamos justamente en la semana del Black Friday y hemos trabajado muchísimo y realmente queremos presentarles herramientas o estrategias que realmente los puedan llevar a ustedes a su objetivo final. Muchos profesionales siempre me dicen, oye, tienes una hora, Karen, ¿puedes hablar conmigo? A mí me encantaría realmente hablar con todos ustedes y conocer sus historias, pero por eso generamos estos espacios, estos webinars y la comunidad donde intento estar en contacto lo más posible, ¿no? Por la posición en la que tengo a veces es difícil, ¿no? Pero intento, estoy siempre leyendo los mensajes y viendo cómo se mueve la comunidad y Fernando obviamente me apoya en esto, ¿no? Pero bueno, les tenemos 4 sorpresas. Voy a empezar de derecha a izquierda. El primero es que, bueno, vamos a empezar primero por el Power CV y carta de motivación. Este es una de las preguntas más frecuentes que casi siempre tienen. Y es por eso que decidimos crearles un curso digital que se llama Power CV y carta de motivación. Está online. Pueden ver la clase y a detalle todo el tiempo que requieren. Son más de 20 lecciones pregrabadas donde les explico a detalle todo, desde la fotografía, qué información tiene que venir, cuáles son los bloques, cuáles son los detalles que tienen que llevar en cada uno de los bloques, etcétera, etcétera. Viene con templates también, tanto para el CV como la carta de motivación. Y para este mes lo que tiene de especial es que si ustedes lo adquieren este curso este mes, les voy a dar yo su revisión personalizada a detalle, ¿no? Grabado mínimo media hora con todos los detalles y también una guía de cómo pueden utilizar este documento de manera eficiente. Entonces,
ese es el primer curso que tenemos. Si ustedes quieren saber más acerca de cualquiera de estos, de estas ofertas o de esto que les estamos trayendo, me pueden escribir al final del webinario para que les dé más detalles, ¿no? El segundo que tenemos es la aceleradora de talentos y de esto estoy muy orgullosa porque aquí coloco toda mi experiencia que tengo viviendo en Austria, más de 10 años aproximadamente, trabajando también en la industria y también ahora estoy especializándome en la parte de coaching profesional y demás. Entonces, esto se los voy a ofrecer en una mentoría grupal en vivo que van a ser 5 fines de semana consecutivos, sábados y domingos. Son más de 30 horas, 3 horas cada sábado y cada domingo. Iniciamos el 10 de enero, van a ser grupos pequeñitos para que realmente los pueda guiar en el proceso. Y lo que se llevan aquí también es que los voy a guiar en el proceso de cuáles son los primeros pasos burocráticos. Si ustedes no tienen idea, por ejemplo, de tengo que hacer la nostrificación de mis documentos, qué tipo de visado tengo, qué tengo que traducir, qué tengo que hacer, todo esto, no se preocupen porque se van a llevar esta guía de los primeros pasos que tienen que ir haciendo para que vayan preparando toda la documentación, por ejemplo, todos los certificados de trabajo que ustedes ya tienen de experiencia, cómo tienen que estar hechos. En esta mentoría se llevan un primer coaching inicial, que es un uno a uno entre nosotros, y les llevo al proceso de introspección, de que realmente qué es lo que estás buscando y definición de ciudad y demás, para que después en la mentoría grupal podamos ir a detalle en todo. Por ejemplo, qué es lo que tengo que revisar el contrato de trabajo, cuáles son las diferentes ciudades, cuáles son mis derechos como migrantes, muchísimo más. La verdad es que es muchísimo contenido que estaré muy feliz de compartirlo y que me pueden ir preguntando. Además de esto, se llevan por esta temporada del 27 de noviembre al 5 de diciembre, incluido el curso digital del Power CV y Carta de Motivación. Así que bien, solo es en este periodo, después no lo van a tener. Y van a tener un seguimiento por un año, una vez al mes nos vamos a reunir y si tienen alguna duda, pregunta con respecto al proceso de lo que le aprendimos en la mentoría grupal, voy a estar ahí yo para guiarlos, ¿no? Cualquier duda, todo lo que requieran, ¿no? Entonces vamos a estar ahí apoyándolos en el proceso. Entonces esa es la idea porque también en la comunidad les voy a compartir otros trabajos fuera de lo que nosotros con nuestros partners de empresas que tenemos, pero para que ustedes también puedan buscar trabajo, ¿no? Queremos ayudarlos realmente a ver más profesionales en Latinoamérica y que creemos que también ustedes pueden ir haciendo el proceso por ustedes mismos. Entonces es por eso que también queremos guiarlos de esta manera, ¿no? Bueno, también tengo la mentoría individual. Esta por lo general la recomiendo para personas que ya estén más avanzadas. Es más, si ya están en Europa o ya están por dar el salto, si ya tienen mucho del trabajo hecho, eh, esto es lo que les recomendaría. Si ustedes a lo mejor no han iniciado nada, quizás yo les recomendaría la mentoría o el curso digital, sería como más recomendable, ¿no? ¿Alguna duda por ahí, Mauricio? No, creo que no. Ok, perfecto. Y finalmente, la siguiente semana, creo que alguien comentaba que quería estudiar en el extranjero. La siguiente semana tenemos un webinar con el Carinthia University of Applied Science, donde vamos a explicarles acerca de los programas de maestría. Como yo les contaba, la forma en que yo migré profesionalmente fue a partir de la academia estudiando. Entonces yo me vine a estudiar una maestría y a partir de la maestría ya estaba en Europa y ya pude buscar trabajo, ¿no? Entonces, también queremos ofrecerles esa posibilidad y justo para saber qué posibilidades existen práctico, en búsqueda de trabajo, estudios, qué estrategia es la que más me conviene dependiendo de mi proceso, eso también lo vemos en la mentoría grupal en vivo, por cierto. Pero bueno, la siguiente semana tenemos este webinar con la universidad y lo que tienen al hacerlo con Leon Talents es que les vamos a apoyar en el proceso de aplicación, les vamos a decir qué documento, qué posibilidades tienes de ser aceptado o no, te vamos a ayudar también en las entrevistas de trabajo, cómo utilizar la plataforma de trabajo, perdón, a la entrevista académica,
cómo puedes utilizar la plataforma lo mejor posible para que seas aceptado. Les vamos a explicar acerca de las guías de becas que tiene la universidad para latinoamericanos, para mexicanos, argentinos, bolivianos, ecuatorianos. Entonces, esta universidad está enfocándose muchísimo a latinos y si hacen el proceso con Leon Talents, adicionalmente lo que tienen es un programa de integración cuando lleguen a la universidad al ser aceptados. Estoy muy orgullosa de eso, que les enseña, por ejemplo, cuáles son las instituciones más relevantes del país, de salud, bancos, dónde comprar, no sé, leche, dónde comprar pasta de dientes. Quizás suena como muy absurdo, pero llegando al país desconoces de todo. Entonces se llevan este programa de integración que los va a guiar manita a manita para que sepan cómo llegar al país y que no se sientan solos y que tengan una guía, ¿no? Entonces, de verdad creo, estoy muy, muy, muy orgullosa de este programa de integración y se llevan su body local, que va a ser un partner, otro latino, que va a estar con ustedes un día entero mostrándoles la ciudad, presentándoles quizás otros latinos, otras comunidades y demás para que no lleguen solos, sino que lleguen con alguien, ¿no? Entonces, este se llama Academic Pack Austria. Un momentito, les voy a compartir, pueden seguir viendo mi pantalla, ¿verdad? Aquí pueden ver, les voy a compartir este link para que lo vean. Ahí tenemos más a detalle para que lo puedan leer todo lo que estamos haciendo. Momentito, momentito, momentito. Ahí está. Aquí está a detalle todos los programas que tenemos. Si quieren también, ahí están, perfecto. Y bueno, ya no les voy a robar más tiempo, les dije 15 minutitos más, pero para que puedan acceder mañana a la revisión de su currículum vitae, me encantará que me puedan enviar hoy su currículum vitae a karen.leon@leontalents.com y con esos currículos vitae que yo reciba les voy a dar mañana las correcciones especializadas para ustedes por estar hoy en esta sesión y como agradecimiento de su tiempo. Y finalmente, pues les pido que nos apoyen. Realmente estamos haciendo un trabajo enorme para apoyar a más latinos a que brillen en Europa, a realmente que los latinos sean reconocidos en Europa por la excelente calidad académica, profesional, pero calidad humana que tenemos. Así que nos apoyan muchísimo, no saben cuánto. Si nos siguen en LinkedIn, en Instagram, en TikTok, si recomiendan mi trabajo, si también recomiendan la comunidad, todo, de verdad. Esto lo hago con mucho amor porque yo también pasé por todo esto que les estoy contando. Lo que ustedes, yo estuve ahí donde ustedes están ahorita y por eso me gustaría verlos brillar y porque también he visto a otros profesionales en Latinoamérica pasar por diferentes situaciones acá en Europa. Entonces, pues Val nos tiene un comentario y si yo tengo un CV y carta de motivación para aplicar a la ONU y también puedo mandarlo, sí, mándalo Val porque sí tiene diferencias un poquito sutiles, pero te las puedo comentar también mañana. Puedes enviármelo con mucho gusto. La estructura base es muy similar, solo tiene unas diferencias sutiles. Y de hecho viene en el curso también de currículum vitae y carta de motivación, pero puedes enviarlo con mucho gusto. Y gracias chicos por escucharme una hora. No sé si tienen una duda, pregunta, sugerencia, comentarios. Estoy aquí para escucharlos. Y de verdad se los agradezco de todo corazón por estar hoy, esta tardecita, noche, escuchándome. Y si se quieren desmutear, algún comentario, lo que sea, yo estaré muy agradecida de escucharlos. Y bueno, Natalia nos dice, gracias, es una labor muy bonita, es genial tener su apoyo. Ay, gracias Natalia. Guillermo nos dice, muchas gracias. ¿En dónde podemos encontrar el link para la sesión de mañana? Se las envío ahorita en la comunidad. Voy a mandar un anuncio en anuncios y van a tener la sesión para mañana. ¿Vale, Guillermo? Laura nos comenta, ¿cómo podríamos conocer los costos relacionados a los programas? Si quieres, al finalizar el webinario, me puedes escribir en directo y con mucho gusto yo te mando todos los costos de inversión y demás de los programas e información detallada de cada uno de ellos. También te pregunto como para qué es lo que más te interesó, tu situación personal y yo te doy mi recomendación honesta de qué sería lo más indicado para ti en tu caso, ¿vale? Val nos comenta,
Muchas gracias, es realmente genial que apoyen a otros latinos. De nada, yo creo que hay que apoyarnos entre todos y realmente considero que en el apoyarnos cada uno de nosotros, realmente ahí está la fuerza, la unión, ¿no? Entonces, yo creo mucho en el ganar, ganar y por eso hacemos también esto en León Talents, ¿no? Y Laura Céspedes nos dice muchas gracias. Ok, pues muchas gracias a todos. Ahora sí los voy a dejar descansar en su tardecita. Espero que les haya gustado. Espero que realmente la sesión de hoy les haya inspirado, que les haya dado información que requieren para su proceso profesional. Y mañana nos vemos para hacer las correcciones en vivo de su currículum vitae. Les mando un gran abrazo, leones. Y son ustedes unos super leones, manténganse fuertes, posiciónense realmente como los profesionales increíbles que son y que nadie les diga nada. Aquí en Leones realmente queremos tener profesionales latinos leones brillando en Europa. Así que muchas gracias a todos. Mauricio, muchas gracias. Fernando, muchas gracias. Y gracias, comunidad de leones. Nos vemos mañana. Que tengan una bonita tarde, noche. Chao.